Hola, en nuestras últimas entregas estuvimos hablando acerca del diseño de base de datos relacional y uno de los aspectos que explicamos en clases anteriores fue el utilizar el modelo entidad-relación, que muchos de ustedes ya conocerán, versus las metodologías algorítmicas. En particular, solamente para que tengamos un plano de referencia, el diseño de base de datos relacional tiene como fin último el que toda la data esté almacenada en estructuras de datos llamados tablas, es decir, esta figura reticular que está aquí. Y fundamentalmente porque el modelo relacional está basado en la parte matemática o estructuras de relaciones, donde las tablas que se crean en la base de datos en el computador vendrán a ser la realización o concretización de esas relaciones matemáticas. Hablamos también de las formas normales y que toda tabla inicialmente está en primera forma normal, pueden emigrar a la segunda forma normal y dimos la definición de segunda forma normal, pero que la meta comercialmente es la tercera forma normal. En base a eso íbamos a ver entonces ahora el algoritmo de normalización a tercera forma normal de Bernstein. Bernstein, un matemático y de ciencias computacionales que propuso este método y que hay muchos otros más que han sido ampliados a partir de él. Pero primero entonces, como sabemos que el algoritmo de Bernstein va a utilizar como un subalgoritmo fundamental el algoritmo de exclosure, recordemos un momentito cuál es el algoritmo de exclosure. Y aquí tenemos indicado cuál es el algoritmo exclosure. En el módulo anterior indicamos que el closure de un conjunto de atributos es el conjunto total de atributos que queda definido como producto de ese valor, de esos dos valores iniciales. Y eso le íbamos a llamar X sub 0. Entonces, es un proceso iterativo donde el algoritmo tiene que recibir, como dijimos allá, como argumentos, el conjunto de atributos que son necesarios, que se definen, como los que se le quiere calcular el closure o cerradura, y el conjunto de dependencias funcionales que se van a utilizar para hacer el cálculo. Y aquí está especificado el algoritmo que ya nosotros explicamos en la sesión anterior. Ahora veamos el algoritmo de Bernstein en esta sección en toda su magnitud y posteriormente vamos a presentar un ejemplo completo, detallado paso a paso. El algoritmo, entonces, como decíamos, no hemos puesto el nombre aquí, pero vamos a escribir rápidamente, es el algoritmo de diseño relacional a tercera forma normal. ¿Okay? El algoritmo de diseño relacional, a tercera forma normal, y el autor es el doctor Bernstein. Esto que está acá, usualmente vamos a encontrar este algoritmo en inglés, en el paper o el artículo original. Lo que yo estoy colocando acá es un resumen, inclusive encontrado de diferentes libros, y esta es una versión muy simplista, muy sencilla, directa para entender lo que se va a hacer, que será clarificada cuando veamos el ejemplo concreto. Pero veamos ahora cada uno de los pasos y en la siguiente clase les presentamos un ejemplo concreto. Primera parte. En el algoritmo, este es un algoritmo de descomposición y habíamos dicho en otra clase que la descomposición parte del principio que todos los atributos de la base de datos o de la aplicación de base de datos o el dominio de base de datos que vamos a desarrollar están almacenados en una sola tabla inmensa que le llamamos la tabla universal U. Toda tabla universal, toda tabla o toda relación universal U, estamos utilizando los términos indistintamente, aunque la tabla es cuando ya hablamos de SQL y la relación cuando estamos en la parte de diseño, pero hablemos de ella indistintamente. La relación universal U siempre y toda relación está acompañada de dos cosas: el conjunto de atributos que la constituyen, los atributos que la constituyen, y el conjunto de dependencias funcionales, es decir, el ejemplo que vimos en clases anteriores, la asociatividad que hay entre cuando se define el valor de un atributo, cómo queda definido el otro valor de otro atributo en la misma relación y ya en SQL en la misma tabla. Esto es la dependencia funcional. Entonces quiere decir que dentro de la estructura de tabla o relación
los atributos tienen algunas reglas de valores que definen uno al valor del otro. Y con esa semántica que se define y que la tiene que hacer el analista y diseñador de la base de datos antes de poder pasar a la parte algorítmica, es que el algoritmo trabaja. Por eso es que toda relación universal tiene que tener el conjunto de atributos que yo tengo que encontrarlos, haciendo búsqueda, documentos, entrevistando, observando, es decir, la misma metodología de siempre de análisis, y las dependencias funcionales, que también cuáles son las asociatividades entre ellos. Así que el algoritmo de Bernstein empieza con un paso humano. El hombre, el analista, tiene que definir esto, que en algunos casos no puede llamarle requerimientos, son los requerimientos de data y sus asociatividades. El siguiente paso es lo que se llama lado derecho simple. ¿Qué significa esto? Significa que existen unas reglas que les vamos a llamar, que se llaman las reglas de Armstrong, ¿ok? Y lo vamos a anotar aquí por si usted lo quiere buscar en internet. Reglas de Armstrong. Esas reglas de Armstrong realmente lo que definen es un conjunto de operaciones que yo puedo aplicar a las dependencias funcionales para transformarlas a otra forma de dependencia funcional equivalente. O sea, yo puedo agarrar una y la puedo convertir en otra. Un ejemplo concreto lo tenemos aquí. Esta es una dependencia funcional con su lado izquierdo que define los valores de dos atributos, B y C, en el lado derecho. Esta es la regla de Armstrong de descomposición. ¿Qué quiere decir? Si yo utilizo el mismo lado izquierdo, yo puedo separar en dos dependencias funcionales el lado derecho para cada una de ellas. Y esto se llama lado derecho simple. El segundo paso del algoritmo de Bernstein es tomar toda dependencia funcional que tenga más de un atributo y obtener todo ese conjunto que se deriva, que es equivalente en su conjunto a la original, y que solamente quede un atributo a la derecha. ¿Por qué se hace esto? Porque como el algoritmo de Bernstein va a ser incrementalmente optimizando el número de dependencias funcionales, es decir, la mínima expresión semántica y sintáctica que exprese las relaciones entre los atributos, yo voy a ir haciendo esto poco a poco. Y es añadiendo o verificando los atributos que son definidos a la derecha. Si solamente tengo uno, se simplifica la ejecución del algoritmo. Así que el algoritmo arranca simplificando el proceso que sigue a continuación. Luego viene algo que se llama encontrar la mínima cobertura no redundante. Esto también lo hablamos, lo que es una cobertura, lo dijimos en una de las clases anteriores. Pero ¿qué quiere decir esto? Dice lo siguiente. Asumamos que nosotros tenemos un conjunto de dependencias funcionales que se llama F. Cuando digo conjunto de dependencias funcionales, es que lo que está aquí al lado, aquí dentro, perdón, son expresiones de este tipo, ¿verdad? La mínima cobertura de un conjunto es aquel conjunto o subconjunto de él, subconjunto propio, que sin tener redundancias de expresiones allí, expresa exactamente lo mismo que el conjunto grande. Es decir, como un F optimizado o un F asterisco. Pongámosle esa notación. Entonces, realmente lo que usted va a hacer es que el analista inicialmente define un conjunto de dependencias funcionales. Pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 500. Pero no está seguro que por esos errores normales de tratar de interpretar la realidad y ponerlo en ecuaciones o en expresiones, pueda tener redundancias y tiene quizás dos dependencias funcionales que expresan exactamente lo mismo. En consecuencia, deberíamos eliminar una de las dos y se va a comprimir, achicar u optimizar el tamaño de las dependencias funcionales. Usted quisiera siempre, y en comunicación, algo bien importante, es comunicar de manera expresa lo que se quiere decir con la menor cantidad de palabras, porque así usted es conciso y preciso. Bueno, yo no quiero tener dependencias funcionales más allá de las que son realmente necesarias. Y ese es un paso
de minimizar la redundancia. En este caso, minimizar la redundancia de reglas que expresen la semántica o de asociatividad entre los atributos. Entonces, este paso que veremos en el ejemplo concreto, para poder lograrlo, hay que aplicar el algoritmo XClosure en una forma muy particular. Por eso fue que nosotros hemos estado insistiendo muchísimo en ese algoritmo XClosure que está allá, porque este algoritmo bien implementado y bien utilizado y comprendido se convierte en la principal herramienta donde el algoritmo Bernstein va a estar llamando y utilizando frecuentemente, siempre variando la forma y el contenido que tienen acá los argumentos. Así, el algoritmo es el mismo, pero lo que viene aquí y se pasa al algoritmo es lo que va a hacer y va a determinar cómo va a ser de utilidad, además de las pruebas o preguntas que se hagan después que se retorna el valor del resultado del algoritmo en el algoritmo principal. ¿Ok? Entonces eso es importante. Este algoritmo es fundamental saberlo porque todos los pasos que siguen van a utilizar ese algoritmo en cada uno de los pasos que vienen. Así que esto lo vamos a ver concreto con un ejemplo paso a paso. Bien. Luego que se calcula la mínima cobertura no redundante, que no la hemos calculado todavía, solamente estamos indicando el paso, se calcula lado izquierdo mínimo. El lado izquierdo mínimo, ¿qué significa? Que de la misma manera, en este punto que hemos hecho, lo que hemos hecho es de un conjunto quizás grande de dependencias funcionales, hemos encontrado un subconjunto más pequeño que es el más óptimo. Pero, en este punto lo que yo quiero es hacer que el lado izquierdo de la dependencia funcional yo esté seguro que tiene la menor cantidad de atributos necesarios para definir a los otros. ¿Cuál es la racionalidad detrás de esto? La racionalidad es que quizás algunas de estas combinaciones van a ser llaves primarias de alguna tabla. Y todos sabemos que la llave primaria de una tabla debe ser la menor cantidad de atributos posibles. Entonces, se empieza el proceso de optimización, porque después ven que en el punto 5 se buscan las llaves de U, de la relación universal U, y eso tiene una explicación muy concreta. Pero así que antes de ir a buscar llave, asegúrate que el lado izquierdo, ya no puedes eliminar dependencias funcionales, ya tú redujiste ese conjunto, pero ahora vas a ver si dentro de ese conjunto el lado izquierdo de cada una de ellas es el óptimo. Para ello, si una dependencia funcional ya tiene un solo atributo, no tienes que hacer nada. Ya básicamente está minimizado. Si tiene más de uno, tienes que buscar la manera de reducirlo. No lo vamos a todavía presentar, este es solamente el paso, en el ejemplo lo veremos específicamente, pero veamos aquí. Esta es una regla de Armstrong, por ejemplo, que no recuerdo ahora mismo el nombre, creo que se llama subsunción, donde yo tengo que X implica Y, o sea, la combinación de cédula y nombre determina la edad. Este es un ejemplo traído de los cabellos, pero necesito dos. Pero de aquí yo tengo que la cédula determina el nombre. Realmente yo no necesito al atributo X aquí, porque es que el atributo A ya lo determina a X. Cuando yo digo cédula, el nombre está determinado, así que decir cédula y nombre realmente al lado izquierdo es redundante. Yo nada más necesito la cédula. Entonces yo puedo expresar estas dos dependencias funcionales así. Yo le elimino la X a la primera dependencia funcional y con eso yo minimizo el lado izquierdo. Porque yo no necesito dos atributos. En el fondo esta parte va a ser a través de un proceso combinatorial, donde yo tengo que verificar que si yo quito uno o le quito el otro, si yo puedo encontrar la misma dependencia funcional equivalente. Y lo vamos a ver. Una vez que yo he minimizado el lado izquierdo, yo puedo proceder a encontrar las llaves candidatas de la relación universal U. Y escuche esto, no son las llaves primarias de ninguna tabla, todavía no vamos en ese punto. Es que la relación universal U, la gran tabla que todavía no descomponemos, yo necesito saber cuáles son las posibles llaves candidatas de ella. ¿Por qué? Porque en el punto 8 nosotros vamos a utilizar esas llaves candidatas para determinar si yo estoy cumpliendo con un principio básico de normalización por descomposición, que es descomposición sin pérdida o lossless decomposition.
¿Qué significa? Que yo voy a separar toda esa tabla en sus diferentes tablas normalizadas, pero que si yo hago una reunión natural, si yo las reúno y creo de nuevo la tabla, no voy a generar datos artificiales que antes no existían. Esto es un poquito, quizás para algunas personas, si antes no lo han visto, un poquito confuso, pero lo veremos con calma en la siguiente entrega. Luego, en el punto 6 del algoritmo, una vez que ya tenemos nuestras llaves candidatas de la relación universal U, ¿okay?, de la tabla grande, nosotros vamos a reunir las dependencias funcionales con el mismo lado izquierdo. Esto se puede hacer, y voy a dar un ejemplo concreto, porque esa es otra regla de Armstrong, es la regla de reunión. Significa que si yo tengo una dependencia funcional que dice A implica B y A implica C, en este punto yo hago lo inverso de la descomposición anterior. Yo digo, bueno, A implica a B e implica C, y la hago una sola dependencia funcional. Así que esto es la regla de Armstrong de reunión. Y la otra era la de descomposición. Ese es en el punto 6. Y en el punto 7, una vez que yo he colocado todas las dependencias funcionales con el mismo lado izquierdo juntas, yo tomo cada dependencia funcional y defino que digo que cada una de ellas es una tabla. Tomo los atributos. El caso fuera que tengo esta que acabo de definir aquí, ¿verdad? Entonces, esta dependencia funcional me dice que va a haber una tabla que tiene 3 atributos. El atributo A, el atributo B y el atributo C. Y escúchenme, aquí en este punto es donde yo defino la llave primaria de esa tabla. Y veamos este caso muy particular. Cada tabla, en este punto del algoritmo, va a ser definida en base a una sola dependencia funcional. Si todo esto que está aquí está en el lado derecho, y esto es lo que está en la izquierda, implica que los valores de los atributos de la derecha solamente dependen de esto de la izquierda. ¿Cuál es la llave primaria? Justamente lo que aparece a la izquierda. Y por eso lo indico y lo subrayo, que es una forma muy normal de identificar las llaves primarias en un diseño gráfico de una relación o tabla. Y el lado derecho, ¿qué son? Atributos definidos por el valor de la llave. Este es cédula, este es nombre, este es edad. La cédula determina el nombre y a la edad. Ojo, interesante, cuando en entregas anteriores nosotros hablamos de la definición de tercera forma normal, dijimos que una tabla estaba en tercera forma normal cuando los atributos que no son parte de la llave dependen directamente de la llave primaria. Y ese es el caso de esta tabla. Los atributos que no son parte de la llave, estos dos no son parte de la llave, están directamente definidos o dependiendo del valor de la llave primaria. Pero es que existe una sola dependencia funcional y es que la creé a partir de ella. En conclusión, cuando llegamos a este punto, todas las tablas que se generan están en tercera forma normal. Y por definición, si todas las tablas de una base de datos están en tercera forma normal, toda la base de datos está en tercera forma normal, que era justamente el gol o la meta que nosotros queríamos lograr. Entonces, el algoritmo de Bernstein tiene un punto adicional, pero quería especificar aquí, en este comentario, que se cumple una vez más, que este algoritmo permite, indicando que pueden haber otros algoritmos ya que son más óptimos, pero este es como la base de los demás, dado el conjunto de dependencias funcionales y los atributos de la relación universal U, que es una sola y está combinado todo, divide en relaciones o tablas diferentes, todas en tercera forma normal, definiendo su llave primaria automáticamente. Y usted no tiene que hacer nada más que alimentar el algoritmo y él le da el esquema. Y ese es el poder que tiene el algoritmo de Bernstein. Ahora, algunos se preguntarán, antes de pasar al ejemplo en otra entrega, ¿qué va a ser el punto 8? El punto 8 es el siguiente. Cuando estuvimos calculando en el punto 5 las llaves candidatas de la relación universal U, es para poder en el punto 8, una vez que ya se propusieron todas las tablas, preguntar si en alguna de esas tablas está alguna de las llaves candidatas que se encontraron aquí en U. Asumamos que las llaves candidatas de U es A.
que de producto, y hago contar que para encontrarlo se tiene que utilizar el algoritmo de Closure, que vamos a verlo paso por paso. Pero hasta el momento, créanme, por fe se utiliza el algoritmo de Closure, y con el algoritmo de Closure nosotros identificamos que el atributo, la única llave candidata es el atributo A, vamos a decir cédula. En este punto 8 yo vengo y digo, alguna llave candidata está aquí, o si ninguna llave candidata de U está aquí, entonces hay que agregar una tabla adicional. Pero lo que sucede aquí es que A está. En consecuencia, el punto 8 no se utiliza. Si se necesitara utilizar, lo que tendríamos que hacer, asumamos que ahora el atributo que se encontró es X. Y recordemos que pueden haber muchas otras tablas, ¿eh? No nos confundamos porque solamente vemos una tabla, hay muchas otras tablas. Pero en ninguna tabla aparece XY. Mejor pongamos dos atributos, XY así. Lo que yo tengo, quiere decir que en cualquiera de las tablas que yo tenga del diseño que sale, tienen que aparecer los dos atributos X y el atributo Y juntos. No importa el orden, puede ser YX, XY, de primero, de último, no importa, pero deben aparecer. Si no aparecen, este punto me obliga a mí a añadir una tabla que tenga el atributo X y el atributo Y yo los defino ambos como parte de una llave primaria compuesta. Y eso es para poder cumplir con el principio de descomposición sin pérdida. Creo que todos estos conceptos van a estar mucho más claros en la próxima entrega, donde haremos un ejemplo completo, paso a paso. Nos vemos.